El Ancasti Podcast. Bueno, acá hay una situación, ¿no? Se dio un aumento en la administración pública en general del 14, El 14. con un bono de 40 mil 40 mil pesos. pesos. Teóricamente por única vez, pero bueno, todos los meses se da un bono por única Única vez. vez. Se cerró con los docentes el 25,5. 25,5 y un bono de 35.000. Bueno, ¿qué es lo que se nota aquí? Un desborde de las organizaciones sindicales con las que el gobierno acuerda, ¿no? El gobierno hace estos acuerdos, los legaliza, porque se cierra con los sindicatos reconocidos, y empiezan a proliferar todas estas organizaciones de autoconvocados que presionan por fuera del sistema legal. Claro. Son formaciones, bueno, que habrá que ver qué éxito que tienen, qué permanencia tienen, qué solidez tienen para el futuro. Pero están estas de los profesionales de la administración pública, está esta de los docentes, los profesionales de los hospitales públicos también están saliendo a protestar, digamos, porque están muy retrasados su emolumentos. Bueno, hay un caldo de cultivo de una protesta y habrá que ver qué pasa ahora, ¿viste? Cuando se abre en el frente judicial, se abre ahora en el frente de la municipalidad de la capital también la Pide negociación. el 40%. Bueno, acá hay un problema madre, que es una recesión que se ha profundizado desde el acceso de Javier Milei a la presidencia, y una inflación que también se ha acelerado desde el acceso de Javier Milei a la presidencia. La Casa Rosada se jacta de haber tenido por primera vez en mucho tiempo, en historia, superávit financiero. ¿Qué quiere decir superávit financiero? Que le ha pagado a sus acreedores y le sobró plata. Ahora, esto se ha logrado al costo de no pagar ninguna otra cosa. O sea, no se han aumentado el salario, hay problemas con la asistencia social, y se le han recortado significativamente las partidas al interior por fuera de la coparticipación. Este es el contexto que enmarca la pelea salarial en Catamarca y en todas las provincias, donde se van dando respuestas de acuerdo a las disponibilidades. El gobierno nacional no solo ha recortado las partes, no solo se produce esto, la caída de la coparticipación por la caída de la recaudación. Recordemos, nosotros venimos de los cambios en ganancia, que hicieron ya un agujero fiscal, y ahora la recesión hay menos recaudación y por lo tanto entra menos dinero automáticamente a las arcas provinciales. También se ha caído la recaudación provincial de arca. Y aparte, la nación ha recortado unilateralmente lo que se llama partidas no automáticas, como por ejemplo el Fondo de Incentivo Docente, como son por ejemplo los subsidios al transporte, que con eso se cubren gastos. Entonces, no, ustedes arréglense como puedan. Se ha cortado toda inversión en obra pública, ahora van a revisar los fondos fiduciarios, tienen que ver con eso. Entonces, la torta de lo que tiene la provincia para administrar se ha achicado significativamente. Por supuesto, en poco contribuyen al discurso político del gobierno esto de andar designando puntos índice, estos excesos. Pero eso no va a resolver el problema, esto es lo que hay que tener claro. Acá hay otro problema. Hay una política nacional de desfinanciamiento de las provincias. Y hay un error conceptual. La plata no es de la nación. La plata que recorta Milei no es de la nación. Son las contribuciones de la provincia que le da para que la nación administre. ¿O qué tiene la nación? Tiene soja en maceta en la Casa Rosada y exporta de ahí. No. Esto es lo que hay que entender. Por supuesto hay un esquema legal, está la coparticipación, pero Milei habla diciendo
yo no les voy a dar, yo les voy a recortar, y ese plato no es de él, no es de la nación. Conceptualmente lo que está haciendo el señor Milei, que habla de moral, es un robo. Después hablaremos de si las provincias administran bien o administran mal, si tiene que pagar festivales o no tiene que pagar festivales. Bueno, eso es una discusión, es aceptable, se puede discutir, debatir en torno a eso. Ahora, el recorte unilateral de la nación es un robo a las provincias. Y las provincias no atinan a elaborar una estrategia común para resistirse ante esa arremetida de la nación. Vamos a hacer un poco de historia. En el año 2015 gana las elecciones Mauricio Macri. Sí. En 2016 se inician negociaciones. Bueno, Mauricio Macri estaba en una situación no de no tanta fragilidad como la de Milei, parlamentaria, pero más o menos también estaba en mayoría, pero tenía una alianza con los radicales, con la coalición cívica, tenía un partido sólido como era el PRO, si bien sin ramificaciones hacia las provincias, se ve obligado a iniciar una serie de negociaciones. En ese contexto, había tres problemas que acechaban a la Casa Rosada. Tres sentencias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que eran inminentes. Una tenía que ver con el Fondo del Conurbano Bonaerense. El presidente Daniel Scioli, el gobernador Daniel Scioli, que había perdido la presidencia de la pulseada con Macri, mientras era gobernador de la provincia de Buenos Aires, había planteado un descongelamiento del Fondo del Conurbano Bonaerense. El Fondo del Conurbano Bonaerense era un fondo que se constituía con el 10% de la recaudación de ganancias, que en determinado momento se congeló porque era demasiada plata. Bueno, Scioli había pedido que se descongele eso. Estaba por salir también la sentencia que devolvía el 15% de la masa de coparticipación que la nación retenía a las provincias para financiar la ANSES, el sistema de seguridad social. Y había un planteo judicial de varios gobernadores, de la mayoría de los gobernadores, en contra de una medida que había tomado el señor Macri, que era la eliminación del Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero, que coparticipaba el 30% de las retenciones con las provincias. Eso se había establecido en una negociación durante la época de Cristina Kirchner, después de la famosa pelea con el campo, y posteriormente Macri llega y lo elimina, así como hace Milei, por decreto. Esas tres sentencias inminentes que iban a ser desfavorables para la Casa Rosada fuerzan a Macri a una negociación política donde acuerda una serie de convenios con las provincias, entre ellos empezar a devolver el 15% en cuota, el 15% de la coparticipación que se retenía para ANSES. No se elimina, pero se reformula el Fondo del Conurbano Bonaerense. Y este 15% de la coparticipación aparte se da un bono a las provincias que iban a cobrar a lo largo de los años en reemplazo del tema del Fondo Sojero, y se firma lo que se llama un pacto fiscal. ¿Qué es lo que se pretende también hacer ahora? Se firma un pacto fiscal entre la nación y la provincia que establece, bueno, cómo se distribuyen los fondos, cómo se van a administrar esos fondos, quién tiene las prerrogativas para administrar esos fondos. Pero a lo que voy es, esto fue precedido, en el marco de ese pacto fiscal se aprobó, por ejemplo, la reforma previsional, claro, la de las 3 toneladas de piedra, que Macri se queja que no me dejan gobernar porque hay 3 toneladas, bueno, se la aprobaron. Sí, en un convenio que firmó la entonces gobernadora Lucía Corpacci, de las provincias con la nación, un acuerdo de orden político. Milei prescinde de esto y hoy está
en Salta, el gobernador de la provincia de Catamarca, Raúl Jalil, con el gobernador de Salta, que era el gobernador anfitrión Sáenz, con el gobernador de Tucumán Yaldo, con el gobernador de Jujuy Nadir. Y ahí están con la vicepresidenta Victoria Villarruel y el ministro del Interior Guillermo Franco, Guillermo Franco, sí, para ver cómo se reinicia y se recompone las conversaciones. Ahora, ahí hay algo que señalar. Este es un frente de gobernadores donde no están otros. Es un grupo. Y se reinicia una conversación para ver si se reacomoda la relación, se reacomoda el vínculo. Pero no es un pacto fiscal. Y mientras se avanza, mientras se demora ese pacto fiscal o un método razonable de conversación, un método razonable, ¿qué significa? Que los gobernadores tienen representantes del Congreso, tienen partidos políticos, tienen posiciones de orden político. Una relación sensata, ¿qué significa? Y bueno, la relación sensata significa que nos sentemos a conversar y el hecho de que yo disienta en algún punto no significa necesariamente que soy un traidor, que soy un ladrón, que soy un corrupto, que soy etcétera, etcétera, etcétera. Como dice el señor Milei, que estoy en un nido de rata o que soy una mierda, como le he dicho el político. Eso dijo en Corriente en la víspera de esta reunión donde se espera que se recompongan las relaciones con los gobernadores. Estos modales del presidente tienen muy desconcertada la política. O sea, la política no sabe cómo reaccionar. No reacciona enérgicamente. Fíjese lo que pasa con el Frente de Gobernadores. Que al inicio de la gestión de Milei parecía que se iba afianzando ahí como un eje de los de Juntos por el Cambio y los del peronismo, que se generaba como un polo de poder, y eso está perdiendo muchísima fuerza. Muchísima fuerza. Hoy hay 5 en Salta. Están por otro lado gobernadores. A ver, la víctima propiciatoria que eligió Milei para esta pelea, el gobernador de Córdoba, Martín Ariol. Sí. Bueno, Sáenz también. Y como ese eje, ese embrión de consistencia política que asomaba entre los caciques provinciales, empieza a diluirse. Empieza a perder fuerza. Y esto, vamos a ver, hay que ver cómo termina, pero muestra una eficacia del método de Milei. Una eficacia de política del método de Milei. Él ha logrado, a fuerza de Twitter, a fuerza de asfixia financiera, ha logrado llevar una situación donde cada gobernador parece estar preocupado por cuidar mucho su propia quinta y desaparece o se atenúa o se sumerge hasta que supongo que será hasta que el escenario sea más propicio, la posibilidad de articular alguna alternativa más federal, de darle fuerza a algo que articule una oposición más consistente en el Congreso de la Nación. Vamos a ver qué pasa hoy en esa reunión en Salta. Yo creo que no va a pasar nada. O sea, ¿qué va a pasar? Franco le va a decir a los gobernadores, sí, estamos dispuestos a tal cosa, a la otra. Necesitamos sus legisladores, queremos sacar la ley ómnibus, la reforma laboral. Dirá todo eso y después Milei, llegado el caso, dirá, autorizo o no autorizo lo que dice Franco. No creo que se pueda sacar ninguna conclusión importante, eso quiero decir de lo de Salta. Más allá de este indicio, que muestra una dispersión, una fractura, una disolución de lo que era el Frente de Gobernadores, que parecía ir con tanta energía a no resistir a Milei, sino a negociar con él y a participar en la configuración de la nueva escena política. Es un dato
importante de este momento político, donde el presidente parece decidido a ir a fondo con su reforma, por decreto, por su propia voluntad, y donde quedan todavía muchos temas pendientes. Por ejemplo, ¿qué va a hacer la justicia? Ya que hablaba de la justicia, vas a pedir reclamo. Bueno, hay la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Le va a hacer un planteo al presidente para que le descongele las partidas, porque estamos con las partidas de 2023. Claro. Necesitan para funcionar. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyo posicionamiento es clave para ver la continuidad, por ejemplo, del decreto de necesidad y urgencia, el mega decreto de necesidad y urgencia, sobre el que sostiene su arremetida el presidente Javier Milei. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy, por Radio Ancasti 98.5.